Es un grato honor dirigirme a tan selecta audiencia, apreciados postulantes del curso prefacultativo de esta gestión 2021. En esta materia de teoría del derecho, me place presentar la clase séptima que nos toca en esta oportunidad. Así que sean bienvenidos a cada uno de ustedes y esperamos que la clase de hoy sea de mucho agrado para cada uno de ustedes. En ese sentido, distinguidos postulantes, hemos estado revisando, analizando justamente la clase anterior respecto a la segunda parte de este texto del profesor Norberto Bobbio, referido al justnaturalismo y el positivismo jurídico. Y estamos ya en esta séptima clase en la que vamos a nosotros ahora abarcar referido al apéndice, otras consideraciones acerca del positivismo jurídico. Así que nuevamente muchas gracias a todos quienes están viendo y están escuchando esta clase, viendo este video. Y bueno, será un placer poder estar entonces en esta oportunidad con ustedes, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy y tenemos entonces como título otras consideraciones acerca del positivismo jurídico. Bueno, este no es un tema muy largo, así que es corto, por tanto vamos a precisar también al final bajo una actividad que vamos a realizar a través de esta clase, ¿sí? Muy bien, estimados postulantes, entonces entremos a analizar este punto, este tema referido a otras consideraciones acerca del positivismo jurídico. Bien, de todo lo que habíamos ya analizado en las clases anteriores, entonces podemos nosotros referir que la expresión positivismo jurídico ha tenido a lo largo de su devenir muchísimos significados, ¿ya? Muchísimos significados. Eh, no ya de interpretación, ¿sí? Entonces, no tanto así ya de interpretación. Bajo este apéndice, ya lo que entonces se pretende es justamente establecer cuál ha de ser entonces la actividad del jurista. Y por tanto vamos a analizar los estudios, los trabajos ya de Eisenman, un profesor y autor referido para esta oportunidad dentro de este tema en relación al positivismo jurídico. Entonces, este profesor Eisenman, sobre la actividad del jurista, como bien habíamos señalado, distingue tres momentos sobre esta actividad. Primero, el conocimiento del derecho positivo. Segundo, la aplicación del derecho positivo a los casos controvertidos. Y tercero, la creación legislativa. En otras palabras, la obra del jurista en cuanto científico del derecho, en cuanto al juez y en cuanto al legislador. Entonces vamos a ir precisando a través de los trabajos del profesor Eisenman, sobre todo en obras que son de mucha importancia para esta oportunidad, pero que van referidos a 13 personalidades tan importantes dentro de este rubro del derecho, ¿no? Tenemos ahí al científico del derecho, al cientista, al científico del derecho, primero. Segundo, tenemos en relación al juez, el administrador de la justicia, ¿verdad? Y el tercero tenemos al legislador respecto a aquel que es creador de las normas jurídicas. Entonces, y por tanto, Eisenman planteó el problema del papel que desempeña el derecho natural en las respectivas actividades del jurista, como también del juez, como bien habíamos señalado, como también del legislador. Estas actitudes entonces pueden resumirse de la siguiente manera. En el plano del conocimiento, el positivismo jurídico se presenta como aquella teoría que distingue el estudio del derecho, que es el estudio del derecho que debe ser, e invita al jurista a considerar como derecho aquello que efectivamente es practicado dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, distinguidos postulantes, acá se distingue
un estudio del derecho bajo un estudio preciso del derecho que debe ser, ¿ya? Que el derecho que debe ser. Segundo, en el plano de la aplicación, el positivismo jurídico se presenta como aquella teoría que afirma la existencia de un deber de fidelidad y de obediencia al derecho positivo independientemente del o aún a costa del deber de obediencia a las normas morales. Entonces estamos ahí refiriéndonos a las normas morales, ¿sí? Tercero, en el plano de la producción jurídica, es decir, que el positivismo jurídico se presenta como aquella teoría que niega que haya modelos absolutos de conducta que pueden inspirar al legislador. O sea, niega, en otras palabras, la posibilidad de conocer y determinar racional y objetivamente los valores. Entonces, la exposición de estos tres momentos, queridos postulantes, ya tal como ha sido formulada por Cataneo, ya van a ser entonces bajo esta y de esta forma, de esta manera. Primero, en el primer sentido se entiende por positivismo jurídico, y aquí está algo importante para poder aprender en esta oportunidad, ya la propuesta de un método para estudiar el derecho, o mejor, un cierto tipo de approach al estudio del derecho. Estamos hablando del método, ¿ya? Estamos hablando del método para estudiar el derecho. Segundo, ¿ya? Segundo, entonces podemos decir, el positivismo jurídico, ¿ya? Es lisa y llanamente una ideología, o sea, la propuesta de un criterio para distinguir el bien del mal, ¿sí? Reitero, entonces podemos decir que el positivismo jurídico es lisa y llanamente una ideología, ya una ideología simplemente que nos permita distinguir a todos nosotros, ¿verdad? A cada uno de nosotros, el bien respecto al mal. Y el tercer sentido, podemos decir que el positivismo jurídico es, o mejor, que va acompañado, ya, va acompañado, o mejor dicho, podríamos decir, está fundado en una teoría filosófica, especialmente en aquella teoría moral conocida con el nombre del relativismo ético, ¿ya? Del relativismo ético. Entonces, podemos decir que las observaciones a esta división tripartita son dos. ¿Ya? Reitero, las observaciones a estos tres factores, ¿ya? Tripartita, son dos. La primera se refiere al tercer aspecto considerado por Cataneo, ¿ya? Que no se encuentra en el mismo plano que los otros dos. Y la segunda se refiere a la falta de un aspecto que es característico y propio del positivismo jurídico, estimados postulantes. Además de los dos primeros, más aún, que el que más característico, ¿ya? Que no ha sido de pronto considerado por Cataneo, ¿ya? Es decir, la primera observación trataría de poner de manifiesto que en aquella división tripartita hay algo que sobra, y la segunda, que hay algo que le falta. En el primero hay algo que sobra, en el segundo hay algo que falta. ¿Ya? En el tercer aspecto de la división tripartita propuesta por Cataneo, tenemos al positivismo jurídico, que este mismo coincide con el relativismo ético. ¿Ya? El positivismo jurídico, entonces vamos a decir que coincide con el relativismo ético. Entonces, el positivismo jurídico es, por tanto, un método. ¿Ya? Es un método. En el segundo aspecto, vamos a decir que el positivismo jurídico es tanto una ideología. Entonces seguimos con ello de método e ideología. ¿Ya? Bien, entonces, por tanto, distinguidos postulantes, Cataneo ha distinguido dos significados de la expresión positivismo jurídico. ¿Sí? Dos significados de lo que es positivismo jurídico. Por tanto, se puede asimismo entonces afirmar
que estos son dos tipos de positivismos jurídicos. No se pueden decir, ya, en palabras de este autor, según él, que existe entre positivismo y el relativismo ético, ya ha encontrado un tercer tipo de positivismo jurídico. ¿Qué les parece esto, distinguidos postulantes? ¿Ya? Entonces, mire usted qué importante esto que estamos viendo, ¿sí? Reitero, por tanto, se debe afirmar de estos dos tipos de positivismo jurídico, ya tanto desde el punto de vista del método como de la ideología, se puede entonces extraer un tercer positivismo jurídico, ¿sí? Un tercer positivismo jurídico. Entonces, esto equivale a sostener que el relativismo ético es un tipo de positivismo jurídico. De otra forma, podemos decir la práctica constante de la distinción entre el estudio del derecho como es y el estudio del derecho como debe ser. Por tanto, la primera y la segunda definición son caracterizaciones suficientes, por tanto, del positivismo jurídico. Es así que la tercera, entonces, esta nueva, ¿verdad? Que nace de las dos primeras, del método y del ideológico, ya es una caracterización insuficiente y, por tanto, no sirve para definir globalmente. Entonces, la afirmación de que las leyes deben ser obedecidas en cuanto tales se oponen, ¿ya? Se oponen a la teoría justnaturalista, según la cual existe una obligación moral de obedecer solo a las leyes justas, ¿no? Como bien se ha sostenido por el justnaturalismo, ¿no? Las normas y las leyes justas. El relativismo ético es definitiva una teoría que combate al derecho natural en el plano de la contraposición, no ya entre derechos naturales y derechos positivos, sino entre valores absolutos y valores relativos. ¿Ya? Y finalmente, aún aceptado el punto de vista del profesor, del autor, que considera que se pueden definir las diversas formas de positivismo jurídico, ¿ok? Partiendo del problema de las relaciones entre el derecho y la moral, ¿ya? Entre el derecho y la moral. Y ello induce a concluir, ¿verdad? Que el tercer tipo de positivismo jurídico es espurio, es espurio. Entonces, con esta primera observación se ha intentado mostrar que en realidad no parece claramente comprensible este tercer significado del positivismo jurídico, ¿ya? Que ha sido intentada de pronto por el profesor Cataneo. Entonces, podemos decir que para abreviar, se podrá entonces señalar y decir que este tercer significado de positivismo jurídico es aquel que en otra oportunidad se ha llamado como ser positivismo jurídico como teoría, ¿ya? Algo que supera más que el método, ¿ya? Algo menos que la ideología, es decir, supera el método, pero tampoco es menos que la ideología. Entonces, por positivismo jurídico como teoría, ¿ya? Se entiende aquella teoría del derecho que en otras épocas ha sido llamada como estatal legalista, ¿sí? Como estatal legalista, y que está caracterizada por la afirmación de la preeminencia del derecho del Estado sobre el derecho de todo otro ordenamiento. Entonces, en realidad, positivismo jurídico no significa solo cierto modo de acercarse al estudio del derecho, ¿ya? Sino un conjunto complejo y sistematizado de afirmaciones alrededor del derecho que se ha ido formando en cierto clima intelectual, ¿ya? Y social, es decir, por influencias de determinadas corrientes filosóficas y determinados desarrollos históricos. Entonces, por tanto, ya se ha creído entonces poder indicar algunos caracteres recurrentes dentro de la teoría positivista del derecho en relación a ciertos puntos tan importantes, ¿sí? Ciertos puntos tan importantes. Uno, la definición del derecho,
Es un punto sumamente muy importante, ¿no? Sobre el tema, sobre esto de la definición del derecho. 2, la teoría de la norma jurídica, ¿no? Que nos establece sobre la norma jurídica. 3, la teoría de las fuentes del derecho, también otro acápite muy importante dentro de la ciencia del derecho, ¿no? Las famosas fuentes del derecho. 4, la teoría del ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? ¿Verdad? Es el conjunto de todas las normas que rigen dentro de una determinada sociedad, en un estado correspondiente, ¿no? 5, la teoría de la interpretación y de la ciencia jurídica, ¿sí? La teoría de la interpretación y de la ciencia jurídica. Entonces, como ustedes podrán ver, distinguidos, ¿verdad? Vamos a decir entonces que todos estos temas, ¿verdad? Finalmente, se debe decir que la teoría de la interpretación, característica del positivismo jurídico, es aquella según la cual la tarea primera del jurista o del juez ya será, por tanto, la de declarar el derecho preexistente y no la de crear reglas nuevas. O sea, por tanto, se está basando en un criterio clásico, ¿no? Que el juez o el jurista deberá declarar el derecho preexistente y no así crear reglas nuevas. Y el método de la interpretación está constituido preferentemente por operaciones lógicas. Y esto está bien, ¿no? Por las operaciones lógicas, que debe ser siempre. Sin embargo, en relación al primero, que debe declarar el derecho preexistente, ¿no? Es decir, que no se le permite, por tanto, al jurista, al juez, poder crear reglas nuevas. Y esto quizás en la actualidad, por ejemplo, en Bolivia, se puede ver que conforme la constitución política del Estado que tenemos actualmente, y seguramente ustedes lo están viendo en una materia especial, ¿verdad? Permite, por tanto, ahora que el juez pueda, ¿verdad? Actualmente, ya, de pronto crear o interpretar, mejor dicho, interpretar las normas. Pero según la doctrina que tenemos en base a este texto, podemos decir, ¿verdad?, que el juez tan solamente deberá declarar lo preexistente y este no tiene facultades para crear ya reglas nuevas, no tiene facultades para crear reglas nuevas. Entonces, la consideración la consideración de la norma jurídica como mandato imperativo conduce a subestimar ya las fuentes del derecho que mal pueden ser definidas en términos de mandatos, ¿no? O sea, mal llamadas mandatos, muy diferente al término fuentes del derecho. Tales como el derecho consuetudinario, por ejemplo, ¿no? Que es una fuente del derecho. ¿Qué es el derecho consuetudinario, distinguidos postulantes? El derecho de la costumbre. La costumbre actualmente ahora llega a ser incluso fuente directa del derecho, ¿no? Es así, entonces tenemos también al derecho científico y al dar la palma al derecho legislativo y subordinadamente también al derecho judicial, ¿sí? Entonces, es así que bajo estas circunstancias aparecen, podemos decir, 4 de los 5 puntos mencionados y fundamentales. Primero, el carácter estatal del derecho. No se olviden que el Estado adquiere para sí el monopolio de la fuerza pública, ¿no? Es decir, que el Estado es el responsable por el tema de la administración de la justicia. 2, la plenitud del ordenamiento jurídico. Estemos frente a un conjunto de normas que se encuentren de forma vigentes dentro de un Estado, una sociedad. Tercero, la supremacía de la ley, ¿no? Miren ustedes, la supremacía, es decir, en este caso para nosotros la Constitución llega a ser la norma suprema, ¿verdad? Así lo establece el artículo 410. Y también tenemos la interpretación como operaciones lógicas que también deberá ser un aspecto fundamental en el juez, ¿verdad? En el juez. Entonces, así de esa manera, distinguidos postulantes, encontramos, ¿verdad? Estas 4 de los 5 puntos que se han mencionado ya anteladamente fundamentales. Reitero, uno es el carácter estatal del derecho. Segundo, la plenitud del ordenamiento jurídico. Tercero, tenemos también la supremacía de la ley, la interpretación como operación lógica, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está, estimados.
bajo estas diapositivas. Entonces, ¿verdad? Referimos justamente a este tema cortito, como habíamos señalado anteladamente, referido a el apéndice. Otras consideraciones acerca del positivismo jurídico. Por tanto, concluimos entonces en estos 5 temas tan importantes dentro de la realidad, dentro de la teoría del derecho, ¿no? Como ser, reitero primero, ya el carácter estatal del derecho. No se olviden que el derecho, por tanto, deberá ser un instrumento para la satisfacción de las necesidades humanas y, por tanto, es el Estado actualmente quien viene a administrar, ¿no? Justamente el conjunto de las normas jurídicas y sobre todo de que exista justicia, de que pueda existir paz social, es el garante, por tanto, de nuestros derechos fundamentales. La plenitud del ordenamiento jurídico, ya que el conjunto de las normas vigentes en un Estado es de aplicación, ¿ya? Obligatoria. Todos los estantes y habitantes, por ejemplo, en suelo aquí en Bolivia, estamos bajo ya el conjunto de estas normas jurídicas. También la supremacía de entender y decir que la ley, la Constitución, es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico y la interpretación que le permite entonces al jurista y al juez poder ejercer operaciones lógicas, ¿sí? Bien, estimados postulantes, para poder concluir, vamos a entonces a presentar esta cápsula didáctica que también hemos preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes, ¿sí?
Muy bien, estimados postulantes, espero haya sido de mucho agrado para cada uno de ustedes esta cápsula didáctica. Entonces, de esta forma estaríamos concluyendo nuestra clase séptima y nos estaríamos viendo en nuestra siguiente clase, la clase octava, analizando un tema muy importante porque ya ahí estaremos viendo entonces la tercera parte de este texto, como ser el justnaturalismo. Mire que ya en la siguiente clase estaremos viendo este tema referido al justnaturalismo. Así que muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer poder estar en esta clase con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima.